Buenos días. Hoy de nuevo con vosotros para hacer un examen de navegación astronómica conforme a la normativa actual. ¿De acuerdo? Recordaréis que en la última lección hicimos un examen completo o hicimos ejercicios completos que eran los que se proponían antes en los exámenes. Este examen que vamos a ver es un examen conforme a la nueva normativa en la que sabéis que hay 10 preguntas tipo test de cálculo de navegación astronómica junto con 10 preguntas de meteorología, 10 de inglés y 10 de teoría de navegación. En este caso yo explico solamente las preguntas de cálculo de navegación, las demás preguntas son de estudiar y de entender los conceptos, y eso lo podéis estudiar por vuestra cuenta. Bien, os voy a explicar el examen, en qué consiste. ¿Vale? Son estas 10 preguntas que son las que vamos a ir a resolver. En el libro que tenéis, aparte del de tipeos, el libro de ejercicios que tenéis 70 ejercicios de examen resueltos con los que podéis practicar. Son parecidos a estos que vamos a ver aquí, pero siempre lo digo, cuanto más ejercicios hagáis y más practiquéis, menos os equivocaréis y más afianzados tendréis todos los conceptos. Bien, empezamos. La primera pregunta de este examen es el examen de Murcia de marzo del 2015, justo cuando cambió la normativa para el examen de los títulos náuticos. ¿Vale? Este fue el que se puso en Murcia en marzo del 2015. Bien, en latitud estimada 30 grados 10,7 minutos norte y con los siguientes datos obtenidos previamente del Sol, declinación del Sol más 3 grados 18,2 minutos, ángulo en el polo 27 grados 40,2 minutos este, calcule la altura estimada del Sol por fórmula en ese instante. Como veréis, como os dije en la lección anterior, aquí ya nos están preguntando un trozo del problema completo, ¿vale? Ya nos dan la declinación del Sol, nos dan el ángulo en el polo y nos dan la latitud. Con lo cual, aplicamos la fórmula directamente. En la fórmula tengo que tener en cuenta una cosa muy importante y os la repetiré varias veces. La latitud es norte y la declinación del Sol es positiva, luego la considero norte. Como es norte con norte, la declinación en la fórmula esta del seno de la altura estimada la pongo positiva. Si esto fuese norte y la declinación fuese negativa, la declinación sería sur. Entonces, norte con sur la pongo negativa, la declinación. Cuando la declinación yo le ponga su norte o sur y no me coincida con la especie de la latitud, le tengo que cambiar el signo. Ese es el resumen de esta cuestión.
¿vale? Entonces, tener en cuenta eso. Aquí en este caso es norte con norte y aplico la fórmula tal cual. El seno de la latitud, seno de la declinación, más coseno de la latitud, coseno de la declinación, coseno del ángulo en el polo. Resuelvo todas las cantidades, las introduzco en la calculadora. Esto me sale el seno de la altura estimada 0,7931, con lo cual la altura estimada será igual a la inversa del seno de 0,7931, que sale 52,4772, que son 52 grados 28,6 minutos, que se corresponde, la respuesta que más se corresponde es la A, con lo cual marcaría la A. Tener en cuenta una cosa, no miréis los resultados antes de empezar el examen, es decir, hacer el ejercicio y luego comparáis con una de las 4 respuestas para ver si os coincide, y entonces marcaréis esa y sabréis que está bien. Si vais mirando para ajustar vuestro resultado a una de ellas, os podéis equivocar y podéis tener el ejercicio mal, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el consejo que os doy para hacer este tipo de ejercicios. Bien, segundo punto. Situados en latitud estimada 40 grados 10,6 minutos norte y con los siguientes datos obtenidos de la estrella Arcturus, declinación más 19 grados 6,1 minutos, ángulo en el polo 28 grados 30,4 minutos oeste, calcule su azimut verdadero en valor circular por fórmula en ese instante. Bien, otra aplicación directa de la fórmula de la tangente del azimut. En este caso tengo que tener en cuenta el signo de la declinación y el signo de la latitud donde yo estoy. Tenemos norte y la declinación, como es positiva, es norte, con lo cual la fórmula la aplico tal cual, sin ponerle un signo menos a la declinación ni nada por el estilo. Y resolvemos el seno del ángulo en el polo partido por la tangente de la declinación por el coseno de la latitud menos el seno de la latitud por el coseno del ángulo en el polo. Sustituimos todos los valores. Hacemos nuestro cálculo. Os recomiendo que lo hagáis por pasos para no equivocaros. Tenéis tiempo suficiente en el examen. Los colocamos. Vamos por pasos resolviendo todo esto. Y me queda que z, despejando de aquí z, es igual a la tangente menos 1 de esta fracción que resuelvo, que me sale menos 1,5790. Al hacer la inversa de la tangente me da menos 57,6. Y esto es resultado cuadrantal, ¿vale? Resultado cuadrantal. ¿Qué quiere decir? El signo menos quiere decir que estoy en que quiere decir que el azimut es de signo contrario a mi polo elevado, que en este caso es polo norte. ¿Vale? Luego esto es sur, 57,6, y la otra indicación es el ángulo en el polo. Como el ángulo en el polo me dicen que es oeste, yo pongo aquí oeste. Entonces, ese resultado, si sacáis las cuentas, empezaría por el sur hacia el oeste con 57,6, luego le tengo que sumar a 180 57,6. que me da un resultado de 237,6, que, si vemos las respuestas, se corresponde con la respuesta C.
Bien, a continuación pasamos al problema 3. El problema 3 me dice, al ser hora civil en Greenwich HCG 22:30 del día 28 de marzo, nos encontramos en ese instante en la longitud 66 grados 20 minutos este. ¿Qué hora civil del lugar y fecha tendremos en ese momento? Bien, conforme al libro de tipeos, tenemos que nuestra hora civil de Greenwich, o hora de tiempo universal, es igual a la hora civil más menos la longitud partido por 15. Entonces, teniendo en cuenta que la longitud es este, aplicamos la fórmula y tenemos que 22:30, que es la hora civil de Greenwich, hora de tiempo universal que me dan, es igual a la hora civil, que es lo que estoy tratando de hallar, menos, ponemos el menos porque es este, paréntesis, 66 grados 20 minutos, que es la longitud, partido por 15. ¿Vale? Esto, aquí voy a calcular la longitud en tiempo. Entonces, 22:30:00 es igual a la hora civil menos 4 horas, 25 minutos, 20 segundos. Al pasar tengo que despejar la hora civil, como es natural. Al pasar esto al otro lado del igual, suma, y entonces tengo 22:30:00 más 4:25:20, ya sumando las horas son 26 horas. Luego me estoy pasando al día siguiente, ¿vale? Entonces a esas 26 horas, 55 minutos, 20 segundos, le resto 24 horas para saber qué hora de la madrugada es del día 29 de marzo. Y eso me sale 2:55:20. O sea que son las 2:55:20 del día 29 de marzo. Y eso se me corresponde con la respuesta B. Con lo cual marcaríamos la respuesta B y pasamos al siguiente ejercicio. En estos ejercicios, concretamente estos que son de Murcia, de pasos de horas, siempre ponen 2 o 3, ¿vale? Os lo digo para daros una indicación de lo que os podéis encontrar. Nos encontramos en la longitud estimada 70 grados, 40,2 minutos, oeste, siendo en ese instante nuestra hora de uso, hora legal, las 7:20 del día 29 de marzo. Indique la hora civil en Greenwich en ese momento. Bien, primero calculamos nuestro uso, que se calcula dividiendo la longitud por 15. 70 grados, 40,2 minutos, entre 15 me da 4,71. ¿Cómo? Este número, el 7, son las décimas, me pasan de 5, quiere decir que estoy en el uso siguiente, ¿vale? Si estuviera entre 3,5 y 4,5, estaría en el uso menos 5. Como estoy entre 4,5 y 5,5, estoy en el uso menos 5, porque estamos al oeste, ¿vale? Ese es el truco que tenéis que aplicar. Entonces, sumando a la hora legal 7:20 el uso que acabábamos de calcular, el uso se lo tenemos que sumar. ¿Por qué? Porque es lo que le falta para llegar a Greenwich. En el caso anterior restábamos porque estábamos al este y para ir a Greenwich
como habíamos sumado horas, las tenemos que restar. En este caso, como estamos en el uso -5, esas 5 horas de diferencia se las tengo que sumar para calcular la hora en Greenwich, porque si no, no puedo hacer mis cálculos con el almanaque náutico, ni puedo hacer nada. Tengo que calcular mi hora en Greenwich. Como estoy en uso -5, sumo esas 5 horas y me sitúo en Greenwich. Y con la hora de Greenwich hago los cálculos que tenga que hacer. Con lo cual, la hora legal más el uso me da una hora de tiempo universal de 12:20:00 del día 29 de marzo. Y eso se corresponde con la respuesta A, con lo cual marcamos la A. Esto, por eso os digo que tenéis que practicar muchos problemas y cuanto más hagáis, mejor preparados iréis al examen. Calcular el horario en Greenwich del Sol para el día 29 de marzo del 2015, al ser hora civil de Greenwich las 10:20. Bien, entonces, me dicen día 29 de marzo del 2015, voy al almanaque náutico, lo tengo aquí, 29 de marzo del 2015, a las 12 tengo un horario en Greenwich del Sol de 358,47,2. Perdón, he mirado las 12. Son las 10. 328,46,8, que son 328,46,8. Y vamos a la corrección por minutos y segundos. Tenemos que ir a los 20 minutos, 0 segundos. Vamos a consultar. 20 minutos, 0 segundos. 5 grados, 0 minutos. Añadimos la corrección, 5 grados, 0 minutos. Y eso nos da un horario en Greenwich del Sol a las 10:20 de 333 grados, 46,8 minutos, que se corresponde con la respuesta C. Fijaos que lo que me ha pasado a mí de tomar otro dato del horario en Greenwich del Sol os puede pasar a cualquiera, con lo cual os recomiendo que primero que os fijéis y segundo que repaséis el examen una vez que lo hayáis terminado, especialmente estas preguntas de cálculo, porque os podéis haber equivocado. Si tenéis tiempo, revisarlo. Bien, ejercicio 6. Calcular el horario en Greenwich de Aries para el día 29 de marzo del 2015 al ser hora civil en Greenwich 10:40. Bien, vamos al 29 de marzo del 2015. Aries, las 10 son 336,29,6. 336,29,6. Y los minutos y segundos tenemos que irnos a los 40 minutos, 0 segundos, que son 10 grados. 10 grados, 0 minutos. Venimos a nuestra hoja de tipeos y ponemos 10 grados. Lo sumamos y tenemos que el horario en Greenwich de Aries, este cuadradito no sale por tema tipográfico, pero que sepáis que es Aries. El horario en Greenwich de Aries a las 10:40 son 346,29,6, que se corresponde con la respuesta D. ¿Vale? Con lo cual marcaríamos en la hoja de respuestas la D. Bien. Ejercicio 7.
Navegando por la mañana obtenemos el siguiente determinante de la recta de altura de Sol. Situación estimada 35 grados 10 minutos norte, 17 grados 20 minutos oeste. Diferencia de alturas obtenida más 5 millas. Azimut verdadero hallado 118 grados. Calcule la posición por punto aproximado y dice: se dará por válido tanto el método por gráfica como por el método de la estima directa. Bien, a mí particularmente me gusta más el método por gráfica, obviamente, pero también se puede calcular por estima directa, como ahora veremos. Bien, la solución con el método por gráfica: procedemos a hacer la gráfica de la recta de altura conforme se explica en el libro. Entonces marcaría una posición, una situación estimada donde yo crea conveniente, ¿vale? Para que me quepa el dibujo. Marco mi línea de los 118 grados del azimut, ¿vale? Que es esta de aquí. Me construyo una escala y pongo mi ángulo donde este ángulo es la latitud, ¿vale? Construyo esta recta oblicua con esa latitud como ángulo de abertura, y lo que voy a hacer simplemente es coger quiero enseñaros me he ido muy arriba. Como me dicen que la diferencia de alturas es más 5 y el ángulo es 118, yo me voy en el sentido de el azimut, ¿vale? Y marco los 5, ¿vale? Las 5 millas me las llevo sobre la recta de la latitud, cojo el arco pinchando aquí y hasta aquí, y pinchando en la situación de estima marco, digamos, esas 5 millas que he tomado sobre la oblicua, ¿vale? Y por aquí pasa nuestra recta de altura de Sol a esa hora. Bien, como vimos anteriormente, este es el punto aproximado y estas son la posición que me están pidiendo es esta precisamente por punto aproximado, con lo cual tengo que coger la distancia en horizontal desde la situación de estima hasta mi punto aproximado, y igualmente la situación vertical desde la situación de estima hasta mi punto aproximado, ¿vale? Calculo estas diferencias, el incremento de longitud me lo traigo directamente sobre la recta, ¿vale? Que me daría aproximadamente 5,3 millas, que en este caso son al este, porque me vengo hacia el este, y esta distancia me la traigo sobre la oblicua, porque es una latitud, y la bajo la proyección hasta la recta horizontal y obtengo un incremento de latitudes de 2,3 minutos, que en este caso son al sur, porque mi nueva situación es esta y, como veis, la situación de estima estaba más al norte. Con lo cual, tendría que tomar, por último, tomaría la latitud y la longitud de mi situación de estima, la que me dieron en el enunciado, y
En este caso de la latitud, el incremento de latitud es 2,3 sur, luego tendría que restar, y en este caso son la longitud es oeste y me sale un incremento de longitud este, con lo cual tengo que restar también, ¿vale? Y obtengo los 35 grados 7,7 norte y los 17 grados 14,7 oeste. Ese resultado se corresponde, como veréis, con... A ver, voy despacio para no pasarme de nuevo. ...35, 7,6, 17, 14,6. Luego marcaríamos la A como respuesta correcta. Bien, y ahora quiero resolver el problema también para que veáis cómo se haría por estima directa. Por estima directa, bueno, el procedimiento está explicado en la página 12. Entonces, el truco está en tomar el azimut como rumbo y la diferencia de alturas como distancia. Tendríamos el incremento de latitud es 5 por el coseno de 118, que sale menos 2,3 minutos, que al salir negativo es 2,3 minutos sur, y el apartamiento sería 5 por el seno de 118, que es igual a 4,4 minutos, que como es positivo es este. Bien, obtenemos la latitud de llegada, es decir, a la de salida le añadimos el incremento de latitud, que en este caso habría que restar porque tengo norte y sur, y obtengo una latitud de llegada de 35, 7,7 norte. Bien, a continuación calculamos la latitud media. Latitud de salida más latitud de llegada partido por 2, esto me da un resultado de 35 grados 8,8 minutos. A continuación calculamos el incremento de longitud, que es el apartamiento partido por el coseno de la latitud media, que es 4,4 minutos, partido por el coseno de 35 grados 8,8 minutos, que es igual a 5,4 minutos este, porque tiene el incremento de longitud, tiene el mismo signo que el apartamiento. Y finalmente a la longitud de salida le añado el incremento de longitud, que en este caso voy a restar porque mi incremento de longitud es este y yo tengo una longitud oeste. Con lo cual me sale, si os fijáis, una latitud de llegada de 35, 7,7 norte y una latitud de llegada de 17 grados, longitud, he dicho latitud, es longitud de llegada de 17 grados 14,6 oeste. Podemos comprobar entonces que resolviéndolo de las dos formas nos sale lo mismo, ¿vale? Este ejercicio de darte la opción de calcularlo de una forma o de otra, solamente lo he visto en este examen. Puede ser que os salga o puede ser que no vuelva a salir, pero que sepáis que también podéis hacer el cálculo de la recta de altura con una estima. A mí me parece más interesante hacer la resolución gráfica, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Bien, el siguiente ejercicio es el ejercicio 8, que es el día 29 de marzo del 2015, a hora civil de Greenwich 10:40, en situación estimada 35 grados norte, 65 grados 10 minutos oeste, obtenemos el horario del lugar de Aries, 190 grados, y tomamos azimut de aguja de la estrella polar 352 grados. Calcule el valor de la corrección total por la tabla de azimutes
a la polar del almanaque náutico. Bien. Consultamos el almanaque náutico en la página de los acimutes. Vamos a consultar. Aquí tenemos. Perdón, esta es para las correcciones de la polar. Esta es acimutes de la polar 2015. Latitud y horario en el lugar de Aries. Bien. Entonces, entramos con el horario del lugar de Aries, que es 190 y en la latitud 35. 35 de latitud, ¿vale? Y bajo hasta el 190. Vemos que el valor que nos da es menos 0,4, con lo cual tenemos que el acimut verdadero es igual a los 360 grados menos 0,04, que me da un acimut verdadero de 359,6 grados. ¿Vale? Como me están diciendo que el acimut de aguja es 352, ¿vale? Para calcular la corrección total, os acordaréis de la fórmula rumbo verdadero igual a rumbo de aguja más corrección total, pues con el acimut es igual. Acimut verdadero igual a acimut de aguja más la corrección total. Por tanto, despejando la corrección total, tenemos que es igual al acimut verdadero menos el acimut de aguja. Y este resultado nos sale más 7,6 grados, que se corresponde con la respuesta B, con lo cual marcaríamos la B. Bien, el siguiente problema, los dos siguientes son de ortodrómica. Zarpamos desde un punto A de coordenadas 29 grados 40,6 norte, 0,15 grados 20,3 minutos oeste, para dirigirnos a otro punto B situado en 14 grados 10,2 minutos norte, 68 grados 30,4 minutos oeste. Calcular la distancia ortodrómica entre ambos puntos. Calculo la distancia ortodrómica entre ambos puntos, que consiste en lo siguiente. Resto las longitudes, la de llegada menos la de salida, y me sale 53 grados 10,1 minutos oeste. Y aplico la fórmula. El coseno de la distancia ortodrómica es el seno de la latitud más el seno por el seno de la latitud prima más el coseno de la latitud por el coseno de la latitud prima por el coseno del incremento de longitudes. Hago todos esos cálculos en la calculadora, despejo la distancia ortodrómica, que es igual a la inversa del coseno de 0,626190. Y esto me sale un resultado de 51,23. Pero cuando yo hago este resultado, 51,23, el resultado me sale en grados, ¿vale? Y para calcular las millas que yo he recorrido, tengo que multiplicar este resultado por 60. Las millas equivalen a los minutos, recordemos. Por tanto, esa operación me da 3.073,8 millas náuticas, con lo cual, de las respuestas que me dan, la que coincide es la respuesta D, de Dinamarca, esta. ¿De acuerdo? Bien, os aconsejo, antes de terminar la resolución de este examen, que resolváis el enunciado sin mirar ni siquiera la resolución. El momento para equivocaros
es ahora que estáis practicando para coger soltura, pero debéis de obligaros a pensar y a manejaros con la calculadora, y si os sale un resultado que no os cuadra, ver por qué. En algún sitio os tenéis que haber equivocado, con el signo o con la calculadora o de alguna manera. Bien, vamos al último problema. Veréis que estos problemas son bastante más sencillos que los problemas de la recta de altura completa. Son trocitos, pero he querido explicaros antes cómo se hace una recta de altura completa para que entendáis de dónde salen todas estas preguntas. Bien, calcular el rumbo inicial ortodrómico en valor circular entre un punto A de salida, 10 grados 10 minutos sur, 126 grados 20 minutos este, y otro punto B de llegada, 30 grados 30 minutos sur, 40 grados 10 minutos este. Bien, calculamos la diferencia de longitudes, llegada menos salida, me da 86 grados 10 minutos oeste. ¿Por qué es oeste? Porque yo he ido de una latitud, de una longitud que estaba al este, a una longitud que estaba menos al este, con lo cual he ido hacia el oeste, ¿vale? Todo está en términos relativos. Como he ido de un este mayor a un este menor, quiere decir que he ido hacia el oeste, he restado este y he ganado oeste, con lo cual el incremento de longitud es oeste. Bien, y aplicamos la fórmula de el rumbo inicial. Tangente del rumbo inicial es igual al seno del incremento de longitud partido por la tangente de la latitud de llegada por el coseno de la latitud de salida menos el seno de la latitud de salida por el coseno del incremento de longitud. Sustituimos todos los datos, calculamos cada uno de los términos. Os recomiendo que lo hagáis paso a paso hasta que cojáis soltura, y obtengo esta fracción final. Despejo el rumbo inicial, que es igual a la inversa de la tangente de 1,7563. Ese resultado me da 60,3. Como no ha salido negativo y yo estoy en una latitud sur, ¿vale? Es sur 60,3, oeste, y es oeste porque el incremento de longitud me ha salido también oeste. Con lo cual transformo este resultado cuadrantal en circular, ¿vale? Tengo que sumar 180 a este valor, que me sale 240,3, que coincide es el que más se aproxima a la respuesta B. Bien, pues este es el examen. Estas son las 10 preguntas del examen de marzo de 2015, el examen que pusieron en Murcia. En el libro tenéis, estas son 10 preguntas, en el libro tenéis hasta 70 preguntas parecidas, que os recomiendo que hagáis todas antes del examen para practicar, y no vais a tener ningún problema a la hora de hacer los ejercicios en el examen. Y nos vemos en la siguiente lección, que será una lección, para terminar, una lección sobre la evolución de los instrumentos náuticos desde la antigüedad hasta nuestros días. Espero que os haya gustado esta lección, y ya os expliqué en el vídeo de presentación
de cómo podéis contactarme para la resolución de cualquier tipo de dudas. Muchas gracias y hasta siempre.